compartir cómo fue este llamado que Dios puso en mi vida, sobre mi vida. Y bueno, primeramente comenzó cuando yo era muy pequeña y mi hermano se convirtió al Señor. Yo tenía, no sé, como 14 años, 13 años quizás. Y él me predicaba y después yo fui cumpliendo 15, ya era el tiempo de las fiestas, ¿cierto? De los amigos, y no quería nada con Dios, la verdad. Nada con Dios. Mi hermano me predicaba y conviértanse. Era a tal nivel que él llegaba a una reunión familiar y yo le decía, mira, si tú vienes a hablar de Dios, o te vas tú o me voy yo. Y entonces no quería escuchar nada de Dios. Hasta que a los 15, 16 años estuve pololeando, estuve de novia con un niño. Y resulta que ese novio había vivido en Estados Unidos y comenzamos nuestro noviazgo a los 16, 17 años. Y resulta que después cuando estábamos nosotros de novio en tercero medio aquí en Chile, en la high school, allá en Estados Unidos, nos fuimos, comenzamos a planear nuestro viaje para Nueva York. Y sabía yo que era un viaje no era legal. Comenzamos a hacer, la verdad yo no tenía idea cómo se hacía todo, pero la cosa es que nos fuimos ilegalmente a Estados Unidos. Llegamos a la Ciudad de México, al DF. Bueno, hicimos una escala en Costa Rica. ¿Por qué digo la escala de Costa Rica? Porque a nosotros nos siguió un periodista. Que no tenemos idea, o yo que no tengo idea, a pasar de todos estos años, yo no tengo idea cómo llegó ese periodista y supo que nosotros, porque era un grupo, ya después viajó la familia de él y sus hermanos y yo. Y cuando estábamos en Costa Rica, entonces se nos acerca un tipo que él estaba grabando un video, que le mandáramos saludos a su familia, ¿cierto? Y resulta que después a mí me pareció medio extraño el tipo, así que no accedí a ni un saludo ni nada. Y después llegamos al DF en México, y de México nos fuimos a Ciudad Juárez, que es una de las más peligrosas de México, que está en la frontera de Estados Unidos. Y llegamos ahí y comenzamos ya con los coyotes, comenzamos a ensayar cómo iba a ser el cruce. Para los que no saben, en Juárez y en Estados Unidos, en Texas, hay un puente solamente que los separa. Entonces, en ese puente está la policía verificando, ¿cierto?, que los carnets, ¿cierto?, la cédula de identidad y todo, tu cédula de identidad, tu ID se llama en Estados Unidos. Entonces, resulta que cuando nosotros, antes de pasar los coyotes, nos dijeron, ustedes deben pensar, ¿qué pasa si a uno de ustedes los agarran, los pillan? Y bueno, nosotros dijimos, si a uno de nosotros los agarra, el otro debe seguir. Y luego veremos qué sucede. Y cuando iba pasando, yo logré pasar y resulta que detrás mío venía la hermana de él, que era más pequeñita. Y por lo que yo pude saber en ese tiempo, que a la niñita la tomaron, la agarraron, la descubrieron. Y mientras yo iba pasando la mitad del puente, ya llegando, ya había cruzado a Estados Unidos. Y resulta que a ella la tomaron y ella me acusó de que venía conmigo. Y fueron los policías y me tomaron y me llamaron, y yo súper nerviosa. Así que me tomaron
y cuando llego allí a la oficina de los policías estaba ella. Y me recuerdo que también otra niña más que venía con nosotros, de mi novia. Era cruzar esta vez por otra medida, por el mismo puente, pero a través de un taxi. Y cuando cruzamos el taxi nos pillaron, ya no había vuelta. Y resulta que la primera vez que nos devolvieron a México nos dijeron que si volvíamos a cruzar nos iban a tomar presa. Y pasó que volvimos a cruzar y ahí ya nos tomaron presa. Nos llevaron a un centro de inmigrantes que está en El Paso, Texas. Y allí estuvimos con mi amiga, porque a la niña después la llevaron a otro lugar. Estuvimos con mi amiga en ese recinto aproximadamente por 3 meses. Y ese no era una cárcel, ese era un centro de inmigrantes, en los que los tenían divididos, ¿cierto? No pasábamos hambre, nada, pero no quitaba lo que era el encierro. Yo jamás había vivido lo que era, no sé, que te registrara un policía o algo. Y resulta que estuvimos ahí 3 meses y la primera semana yo dormía día y noche para que el tiempo se pasara más rápido. Y de un momento a otro, dentro de la lucidez de mi tristeza, comencé a ver que salía un grupo de niñas, porque este era como un galpón grande, en las que alrededor del galpón estaban los camarotes y la guardia, ¿cierto? Y la puerta. Pero había un grupito de esas niñas que salían y llegaban a una cierta hora de la noche y yo me pregunté qué es lo que pasaba. Y cuando comienzo a preguntar, me dicen que ellas trabajaban, que ahí adentro se podía trabajar. Entonces yo le digo a mi amiga, no, es que nosotros debemos trabajar porque si ya estamos aquí, ya estamos en esto, no podemos vivir la vida que estoy llevando yo, por lo menos, que dormía para que el tiempo se pasara más rápido. Y en eso que yo estaba dentro, me comentaba delante del tipo de Costa Rica, en eso que yo estaba dentro me cuentan que ese tipo era un periodista. Y no, yo estaba mal. Y resulta que hicieron un reportaje en el Chilevisión, aquí en Chile, un canal nacional, y hicieron un reportaje de nosotros. Se llamaba Espaldas Mojadas. No, poleras mojadas, no, esa es otra. Espaldas Mojadas se llamaba. Y este reportaje me mostraba a mí, bueno, ellos consiguieron entrevistas con mi familia, engañándolos, diciendo que me iban a ayudar y que me iban a sacar, que me iban a ayudar a sacarme y que me iban a dejar en Estados Unidos. Entonces ahí mi familia, mi hermana tomaron por supuesto la propuesta y dieron entrevistas, después yo, bueno, cuando yo estuve esos 3 meses en ese centro de inmigrantes, comenzamos a trabajar y bueno, me enteré de esto, fue terrible para mí porque la televisión no era lo mío, pero bueno, pasó, ya lo habían dado al aire y ya todo el mundo lo había visto, ya todo el mundo sabía lo que yo había pasado. Y me recuerdo que ya le dije a mi amiga que debíamos comenzar a trabajar, que no podíamos vivir este tiempo aquí, que mínimo eran 3 meses, porque las personas que eran de otros países que usualmente no cruzan la frontera, se demoraban 3 meses en la documentación para enviarte de vuelta a tu país. Los otros que son más, que personas que vienen de países más constantemente, se demoraban casi nada, porque el de nosotros era un vuelo comercial y el de las otras personas, de las otras niñas, era un vuelo ya con toda la gente de su país que llegaba ahí. Y resulta que comenzamos a trabajar y trabajábamos todo el día, no me recuerdo desde qué hora hasta qué hora, pero trabajábamos todo el día y por $1. Trabajábamos por $1 y ya era el otro ambiente, trabajábamos en la cocina. Bueno, hay otras historias también, si es que la Andrea está viendo el video o lo ve después, se va a recordar de esos tiempos que trabajamos en la cocina y era loco.
trabajar todo el día por $1 y luego trabajábamos lunes a viernes y una tarjeta para llamar por teléfono costaba $5, o sea que trabajábamos los 5 días para comprar solo una tarjeta para llamar por teléfono. Y ahí adentro, en ese tiempo yo no conocía a Dios y hacían misa y yo era católica y iba a las misas, ventanita así larga por alrededor del galpón, por decirlo, de la pieza. Y ahí ya fue, el trato era más fuerte, teníamos que comer en 5 minutos, ultra delgada, no comía nada y me daban pan o algo que me dieran de masa, yo lo cambiaba por comida, por mi comida, lo cambiaba por otro pan y así lo único que comía era eso. Y ya ahí tampoco recibía dinero porque en aquel tiempo el novio que mi pololo en ese tiempo, que cruzamos juntos, me enviaba plata, me enviaba dinero al otro lugar, el centro de inmigración, pero como nos cambiaron allá, ya no recibía dinero, entonces no podía comprar. ¿Y qué pasó? Que pasaron los 3 meses y caímos ahí, nos llevaron a ese lugar, nos trasladaron por equivocación de ellos, lo que sea, no recuerdo bien. Y estando en ese lugar, luego perdimos un vuelo. Ellos por equivocación perdimos el vuelo a Chile, de que nos devolvieran a Chile. Perdimos un vuelo, no recuerdo si 1 o 2. El asunto es que estuvimos como un mes, que yo recuerde, o a mi amiga si ve, después que podamos hablarlo. Y nos enviaron a Chile de vuelta. Y cuando a todo esto, allá en el centro de inmigración me regalaba mi protección, no sé, yo lo tenía aquí puesto y me sentía súper. Después cuando llegué a Chile de vuelta, me enviaron a Chile de vuelta, tuvimos como 5 meses yo creo, y resulta, salí de mi casa en la mañana, todo anotado, tenía 18 años, llevaba todo anotado lo que debía hacer, dónde debía ir, la plata y todo. Y sabe que cuando a mí me deportaron la primera vez, me dijeron, si te volvemos a tomar por tercera vez, esta vez vas a ir a una cárcel, vas a tener 5 años presa. Y resulta que cuando ya yo iba cruzando la frontera, era de noche. Y nos dijeron, ok, ahora tienen que formarse una línea, tienen que hacer una línea, una fila, y vamos a cruzar y en un momento nos vamos a esconder y luego que nos escondamos vamos a decir corran y ustedes deben correr porque si los pilla la migra ustedes los van a agarrar y si viene la migra ustedes deben correr donde sea y se deben esconder y allí se deben quedar porque nosotros vamos a volver a buscarlos. Y yo le digo al tipo, mira, me puse detrás de un tipo del coyote y le digo, no, le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí detrás tuyo. Y le tomé la polera, la camisa, la polera, ¿cierto? Y se la tomo fuerte. Y él me decía, suéltame. Íbamos caminando y me decía, suéltame. No, le dije yo, no te la voy a soltar hasta que lleguemos al otro lado. Yo del lado tuyo no me muevo. Y cruzamos un desplay así grande y hasta que el tipo me dice, corre, y voy yo y corriendo, y él me dice, antes que corriéramos me dice, si tú te caes nos agarran, y íbamos caminando y me dice, corre, y corrimos fuerte, y ¿qué va a creer usted? Me caí y el tipo me decía, párate, y yo con los nervios y todo me volví a caer, y el tipo, párate, hasta que llegamos al otro lado, y nos subimos a una camioneta, y nos entregaron a otro coyote, porque es como una escala. Y luego de ahí, me recuerdo que Houston, me parece, de Houston a Nueva York tenía que tomar un bus e irme sola. Y cuando yo iba en el bus a Houston, nos para la policía. Iba desde Houston a Nueva York, nos para la policía y dicen, y resulta que en el camino a mí me llevaban 2 niños y que cuando en un momento iban a llegar para subirse al bus y revisar el bus
como todo lo que hacen las fronteras, ¿cierto? Los buses de la frontera, pero que Houston es la salida a los otros estados. Y entonces cuando iba saliendo me dicen, los niños antes de llegar ahí me dicen, cuando tú veas la luz tienes que esconderte debajo de los asientos. Y se puso un niño adelante y un asiento atrás y otro niño en el asiento de atrás, y cada uno me iba a tapar los pies y la cabeza, se iba a poner una frazada. Y resulta que vamos en la carretera y dice, ahí viene la luz, escóndete. Y me escondo debajo, y cuando estaba allí debajo para el bus y se sube la policía, y me va a creer que venía un perro con ese policía oliendo a todos lados, y yo estaba ahí escondida. Y en un momento el perro me huele. Yo lo miro de ojo a ojo al perro, y el perro me huele, y el policía dice, ahora bájense todos. Y cuando yo me bajo, cuando yo me salgo de los niños, los niños se bajaron, se bajó todo el mundo, y yo me salgo por debajo de los asientos, me voy saliendo, y había una americana, una morena, y es así impresionada. Y cuando nos vamos bajando, yo digo, hasta aquí llegué. Esta es mi consecuencia de la mala decisión que yo tomé de haberme venido sola, cuando yo sabía que si me volvían a agarrar una tercera vez iba a la cárcel. Y yo iba en el pasillo del bus, agacho mi cabeza y digo, acepto mi consecuencia, me voy a la cárcel. Y bajo del bus, la última persona era yo. Y bajo ya resignada a entregarme a la policía, y cuando miro, doy vuelta la cabeza y estaba toda la gente en una vereda al frente del bus. Y yo no sé por qué, voy y sigo a esa vereda, me fui con toda la gente y me quedo allí parada, y la morena que estaba al otro lado del grupo, ella gritaba y decía, wow, en inglés, ella venía saliendo. Y yo la miro, no sé qué cara la miré, y el novio de ella le dice, ya así como, ya guarda silencio, ya cállate. Y estábamos ahí y yo no podía decir que venía con los niños. Entonces, esperando el resultado, ya también resignada, con mucho susto, me estaba desmayando. Comencé a marearme, se me pusieron los ojos negros, y yo decía, si me desmayo me agarran. Si me desmayo me agarran. Y comencé, yo le hacía así con los ojos para que ver mejor, porque estaba viendo todo negro. Y de repente el policía dice, ahora súbanse todos al bus. Y me subo al bus y me siento, y yo tomaba mi rosario, y decía, que parta el bus, hasta que partió el bus, y ya llegué a Nueva York muy asustada. Veía a un policía y me asustaba mucho. El primer mes o los primeros meses que yo llegué a Nueva York, yo veía un policía, yo ni siquiera salía de mi casa a comprar al negocio. Yo veía un policía y me moría de miedo. Y seguía así entonces, con mi rosario, ¿cierto? Yo iba a misa. Cuando me mandaron deportada a Chile, yo iba a misa todos los domingos, porque buscaba a Dios. Todos los domingos yo iba a misa con mi rosario, que era mi amuleto de protección. Y cuando llego a Nueva York, comencé a trabajar, ¿cierto? Con mi novio, con mi pololo allá. ¿Y qué pasó? Que pasaron unos meses y nosotros terminamos. Terminamos nuestra relación, yo me fui a vivir sola y caí en una depresión tremenda. Puede imaginarse usted una niña, una joven de 18 años sola en una ciudad gigante, porque es más grande que Santiago de Chile, es más grande, una ciudad sola donde no conocía a nadie. En casa. Pero ¿qué pasó? Caí en depresión, en una depresión muy grande, y comencé a tomar alcohol toda la tarde, y lo que más quería yo era borrar mi mente para dejar de pensar, para dejar de sentir, para dejar de vivir, y pensaba a beber, y en ese tiempo aquí en Chile, que ella siempre era evangélica, éramos compañeras de curso, y resulta que una de mis mejores amigas, y conversábamos por chat de Facebook, y ella me decía, ¿cómo está Paulita? No, mal, aquí en depresión. Me decía, pero amiga, de
dile a Dios, Dios te puede sanar esa herida, Dios te puede sanar de esa depresión. No, amiga, si yo creo en Dios. No, amiga, no te preocupes, si yo voy a misa. Todos los domingos voy a misa, incluso tengo mi rosario. No, amiga, es que Dios es más que eso. Dios es más real de lo que tú crees. Él está vivo. No, si yo sé que está vivo. Hasta que un día me agregaron, la mamá de ella me agregó a Facebook. Y comenzamos a conversar y yo le decía que estaba en depresión, que estaba mal, que no había nada que pudiera sacar esa pena y esa tristeza que había en mi corazón y en mi alma. Y ella me dice, me comenzó a hablar de Dios y un día me dice, ¿tú quieres recibir al Señor? Y yo le digo, sí, le dije yo quiero, sí quiero. Me estaba sentada yo en mi escritorio, en mi pieza, en mi cuarto. Y me dice, ok, yo te voy a enviar una oración, y tú lo digas en voz alta, pero más que lo digas, tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo en tu corazón. Y bueno, me mandó el texto por chat de Facebook y yo lo dije. Y lo creí con todo mi corazón y acepté al Señor en mi corazón. Y cuando termino la oración, mi cuerpo comienza a temblar. Todo mi cuerpo, porque... Ay, se me movió la cámara. Yo mi cabeza, lo único que no se movía era mi cabeza. Agacho mi cabeza y mi cuerpo temblaba. Saltaba así como que epilepsia, pero mi cabeza no. Entonces, wow, yo quedé impresionada y me paro así inconscientemente. Yo no sabía nada de Dios. Aún yo iba a misa, yo tenía mi rosario, nunca supe lo que era el rosario, nunca supe de qué se trata. Sé que yo lo usaba como mi amuleto de protección. Yo iba a misa y escuchaba al cura y lloraba cuando leía la Biblia a él. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo recibí al Señor y siento todo eso, me paro y me doy la vuelta porque detrás de mi silla estaba mi cama, en la que yo arrendaba. Me paro, me voy de rodillas a mi cama, a la orilla de mi cama, y comienzo a llorar, un llanto que yo ahora entiendo que en ese momento el Señor comenzaba, en ese momento, cuando entró en mí el Espíritu Santo y el poder de Dios, comencé a ser limpia, comencé a ser sanada. Esa angustia, esa tristeza, esa depresión comenzó a salir. Y el Señor allí ministrándome. Y yo lloraba, y lo único que hacía era llorar con un llanto del alma, del espíritu. Y lloraba. Y cuando termino de llorar, yo dije, wow, me sentía como una paz, una felicidad, una tranquilidad, una seguridad que yo sentí, que nunca la había sentido. Y me voy a mi silla de escritorio y comencé a buscar quién es Jesús, quién es Dios. Y voy al YouTube y pongo canciones de Dios. Y la primera canción que me sale es la de Marcela Gándara, que canta, supe que me amabas. Perdón, no canto muy bien, me perdonan. Supe que me amabas, lo entendí, que buscabas más de mí. Y comencé mi vida con el Señor y comencé a leer allí en internet de que había que leer la Biblia y que esa era la palabra de Dios. Comencé a leer la Biblia y en la Biblia decía que había que orar. Ok, comencé a orar, a hablar con Dios todos los días. Y era una felicidad en mi vida que nunca había sentido. Yo caminaba en la calle ya a mi trabajo contenta, feliz, alegre. Estaba sola, lo único que tenía era mi trabajo. No tenía nada, pero resulta que comencé a orar porque la Biblia decía, como mi Biblia era la guía, y yo encontraba vida allí y dirección. Yo la leía y en un momento dice la Biblia que debía congregar en la iglesia. Wow, yo quedaba así maravillada porque era una cosa tremenda, que yo le preguntaba a Dios, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿de qué color pinto la puerta hoy?
por dar un ejemplo absurdo, pero era así mi relación. Entonces decía, ¿de qué color yo pinto la puerta? Roja, me decía el Señor. Yo abría la Biblia así. Yo decía, ¿de qué color pinto? Puede sonar como un poco así como amuleto o lo que sea, pero yo abría mi Biblia y Dios me respondía. Y entonces yo iba y hacía. Y cuando me dice el Señor que debía... Y comencé a orar. Y estaba tan feliz que lo único que yo contaba mi experiencia a todo el mundo. Y me recuerdo que era la tarde, yo no me tocaba trabajar y le tocaba trabajar. Dios es verdad, Dios está vivo, Dios es maravilloso. Y ella me miraba y me decía, sí, una vez yo conocí a Dios en mi país, porque ella era dominicana. Y me dice, una vez yo conocí en mi país a Dios y sé que lo que sientes. Y le comencé a poner las canciones de Marcela Gándara. Y en ese tiempo había una señora que ella llegaba al supermercado, porque yo trabajaba en un supermercado. Yo a comprar esa comida y cada vez que la señora me veía me abrazaba y me daba un abrazo súper fuerte. Y nunca sabía su nombre, nunca supe su nombre, nunca supe que nada. Lo único que sé es que cada vez que ella me veía me abrazaba con mucho amor. Y esa tarde que yo fui donde mi amiga y le contaba y comenzamos a cantar canciones de Dios, llega esa señora. Llega esa señora y ella dice, están escuchando esa música. Es que ahora conozco a Dios. Ahora Dios es real. Y le daba de nuevo mi testimonio. Y además el Espíritu Santo, yo no entendía en ese tiempo, ahora lo sé. Como yo leía la Biblia, el Espíritu Santo tenía de qué hablar. Entonces yo hablaba solo de lo que yo había visto, lo que yo había sentido, lo que yo había vivido. A mí nadie me lo había contado. Y si alguien me lo contó, no lo vi en Facebook, no me mandaron una cadenita, no, nada de eso. Yo lo viví y sé que Dios es real. Y yo le contaba eso a ella también, porque como quería yo contarle a todo el mundo lo que me estaba pasando, porque era una felicidad tan grande. Y yo le digo, ¿y sabe qué? Ahora estoy buscando una iglesia, porque el Señor dice que yo debo congregarme. Y ella me mira y me dice, yo soy pastora de una iglesia. Y yo así, wow, quedé loca. ¿Y dónde te paso a buscar y vamos a la iglesia? Y yo, sí, yo quiero ir, ¿a qué hora? Tal hora. Y fuimos a su iglesia. Comencé, en un momento terminó el culto y los hermanos comienzan a saludarte y a preguntarte. Y yo me recuerdo que, lo único que me recuerdo es que, como bien dice la palabra, entré en un éxtasis, que yo estaba hablándole de mi experiencia y yo me recuerdo que salían versículos y versículos de mí, maravillada. Y yo aún más, porque era algo que yo no había leído en ningún lado. Era lo que yo estaba viviendo y el Espíritu Santo se movía porque leía la Biblia yo sin saber. Y bueno, fue así como llegué a esa congregación con mi pastora de Nueva York, que le mando un gran abrazo. Yo hasta el día de hoy hablo con ella. Es con su hijo Emanuel. Y estamos en constante saludándonos constantemente, ¿cierto? Así que le envío un gran abrazo, que es la pastora que el Señor me puso allá en Nueva York. Y luego de eso, bueno, ¿qué creen ustedes? Llegó allí un novio. Me confundió con los caminos del Señor. Fue a tal nivel que ya habían pasado 4 años que yo estaba en Nueva York y decidí venirme porque ese novio, el pololo, no me hacía bien y ya yo extrañaba a mi familia y era un montón de cosas que yo debía dejar allá en Nueva York. Yo no podía dejar de trabajar porque vivía sola, no tenía. Entonces el cambiarme de casa significaba buscar otro trabajo, ponerme en riesgo de poder pagar el arriendo o la renta. Y no podía, y tomé la decisión de venirme. Y cuando me vengo,
bueno, me vengo descarrilada del Señor, me vengo apartada de Dios. Me aparté porque ese novio ese pololo o yo me aparté, o no sé. Pero así fue como Dios, así mis malas decisiones, ¿cierto? Y me vine a Chile, comencé a ir a fiestas, y en eso de las fiestas a mí siempre mi espíritu ya había conocido a Dios, ya había conocido la verdad, y siempre te atrae a Dios, porque tú ya le conociste un día. Yo ya le había conocido, ya yo sabía lo que era esa llenura que causa, que no está en nada. Que comencé yo a ir a fiestas aquí. Celebré mi cumpleaños porque llegué justo 2 días antes de mi cumpleaños a celebrarlo. Y pasó el tiempo, ya de ahí pasó un año que yo llegué, y siempre la palabra, predicaban la palabra, y yo me quedaba a escuchar. Mi alma, mi espíritu necesitaba del Señor. Y qué pasó, que siempre se necesita, porque ya pasó ya un año y medio quizás de que yo regresé, y yo iba mucho a las discos. Comencé a estudiar mi carrera, que amaba mi carrera en ese tiempo, amaba mi profesión. Ya terminábamos de estudiar a la discoteca, y estudiaba en la tarde, entonces me iba de fiesta toda la noche y al otro día despertaba tarde y luego me iba a estudiar. Y en esa fiesta, ¿cierto? ¿Sabe que tú vas a fiesta, tomas, bebes alcohol, fumas y bailas, y estás rodeada de gente, y te ríes, y estás ahí pasándolo bien, pero al otro día que pasaba todo eso, yo llegaba a mi casa y al otro día despertaba con aquí en mi corazón un espacio tan vacío que había ahí. Y entonces ahí yo me recordaba de Dios. Y pasaba eso, y volvía a la fiesta, y volvía a mis amigos. Siempre estaba rodeada de amigas, de amigos, era mi vida, eran mis amigos. Y así me iba. Pero al otro día, cuando ya no había nadie, cuando ya no estaban las luces, no estaba la cerveza, no estaba el cigarro, no estaba mi amiga, mi amigo, un vacío terrible, una tristeza que allí permanecía. Ahí estaba esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa soledad que se siente, porque puedes estar lleno de amigos, llenos, puedes tener muchos, pero ese vacío y esa soledad siempre va a estar ahí, porque ese vacío y esa soledad solamente la llena el Señor. Y necesitaba de Dios. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo, ¿cierto? Hasta que accedí y fuimos. Y cuando llegamos a esa discoteca, pues ya comenzamos, ¿sí? Bla, por aquí, por allá, una vuelta a la discoteca. Y ahí había una persona. Ahí estaba el que hoy en día es mi esposo. Nos conocimos en una discoteca. Nos conocimos allí en medio de esas locuras. Conocí a mi esposo y bueno, yo le decía, después que nos comenzamos a conocer y después pasaron los días, los meses, ¿cierto? Nos conocíamos, y yo iba con mis amigos, y yo le decía, es que yo no soy así, yo soy del Señor, le decía. Este no es mi ambiente. Y mi esposo en ese tiempo era mi novio, era mi de Dios. Y él me miraba así. ¿Se ve mi cara ahí? Me miraba así. Y decía, no, sí, de verdad. De verdad, le decía yo, este no es mi... No. Y él me miraba nomás. Hasta que en esas conversaciones yo le preguntaba a él si él creía en Dios. Él no creía en Dios. Él creía que había un poder, una fuerza más grande que gobernaba. Comenzamos a ser novios, ¿cierto? A pololear. Y comenzamos a vivir juntos.
y yo quedé embarazada de mi primera hija, terminando mi carrera. Mi hija nació 3 meses antes de yo dar mi último examen para titularme. Y cuando yo estaba embarazada, me recuerdo un día iba caminando y estaban predicando en un galpón. Me metí al galpón y yo lo único que hacía cuando escuchaba las predicaciones lloraba. Y en ese tiempo, bueno, después nació mi hija y bueno, yo dije, yo tenía todo planeado. Nace mi hija, también me titulo. Mi hija de ahí pasan los meses, la cuido hasta los 9 meses, dije yo. 9, 10 meses, creo una edad razonable, según yo, para que ella pueda ir a una sala y hacer mi carrera. ¿Y qué pasó? Fueron los 9 meses de mi hija. Y yo dije, ya, ahora la inscribo al jardín. Comenzó a ir al jardín y mi hija no se adaptó. Yo apartada de Dios. Pasaron 3 meses de proceso de adaptación de la bebé y no a la sala cuna, al daycare allá en Estados Unidos y me quedé con ella y entré en una depresión terrible, en una depresión mal, porque no era lo que yo había planeado, no era el orden que yo quería y no podía ejercer mi carrera. Y como ella les decía, yo amaba mi carrera. ¿Y qué pasó? Nació mi hija, comencé con depresión y aparece mi amiga nuevamente, que habían abierto una iglesia y que fuéramos. Amiga, vamos a la iglesia. No, le decía yo, no estoy para ahora a la iglesia. Amiga, vamos a la iglesia. No, ahora no. Amiga, vamos a la iglesia. Cuando yo me decida de ir, yo te voy a decir que sí y voy a ir con todo. Ya. Hasta que un día llegó la Navidad, hicieron una fiesta de Navidad para niños en la iglesia y me invitaron con mi bebé y fui. Tomé la decisión de ir y bueno, luego me invitaron otra vez. La palabra dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Y así tal cual, no me resultaba lo que yo estaba mal, en depresión, y tomé la decisión de ir y seguir y buscar del Señor y volverme a Dios. Y comencé a buscar de Dios, me tomaron los pastores, la misma persona que me hizo recibir luego aquí en Chile, ella fue mi pastora y su esposo su pastor. Los pastores me tomaron y comenzaron a enseñarme y yo me dejé enseñar porque es tan dejarte guiar, es tan importante que te dejes guiar, que te dejes enseñar. Es tan importante eso porque cuando yo estaba en Estados Unidos, a mí no tampoco que quiero echarle mal a la pastora. O cuando después yo llegué aquí a Chile, fui a otra iglesia que iba cada vez, alguna vez que me tomara. Por eso que para mí es tan importante tomar a los que quieren buscar del Señor. Por eso que para mí es tan importante los que recién se convierten al Señor, porque cuando yo lo hice, nadie lo hizo conmigo. Y es un momento importante. Por eso te digo, que te dejes guiar, que te dejes enseñar, porque luego me tomaron estos pastores, comenzaron a enseñarme la Biblia del Señor, ¿cierto? Todo. Ahí en el Google tú encuentras todo, pero bíblicamente no es así. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, necesitó a Moisés para que lo libertara. No, Moisés no lo libertó, porque Moisés fue el que Dios puso para guiar a ese pueblo, para ayudarlo a sacar. No fue él quien lo libertó, fue Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero sí estoy diciendo que Dios sí pone a una persona para que te guíe. Para mí fueron esos pastores que yo aprendí que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso que es tan importante. Es tan importante dejarte guiar sin importar cuánto tú lleves en el Evangelio. No importa hace cuánto tú conociste al Señor. Necesitas una persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios, en la que el Señor te puso ahí enfrente. Esa es la persona que te está ayudando, que te va a ayudar a seguir avanzando en el Señor. Y que
cuento mi historia porque yo conté la historia de los coyotes. 18 años yo tenía cuando estuve en las manos allá de los coyotes, detenida. Y esas son las cosas que yo puedo que ahora el Señor pone para contar. Pero, ¿qué quiero llegar con esa primera parte? Que el Señor me cuidó en todo tiempo, en todo momento. Yo fui católica, a mí el catolicismo no me sanó mis heridas. El rosario no me libertó. El cura nunca se acercó a mí para decirme nada. A mí el catolicismo a mí no me dio felicidad, no me dio alegría, no sanó mi tristeza, no sanó mis angustias. A mí el catolicismo no me dio nada. ¿Por qué? Porque es una religión, una relación con el Señor. Ellos no te llevan a una relación con Dios. Y podría dar muchos versículos bíblicos y podría dar una clase entera bíblica sobre ello, pero yo este video lo estoy haciendo de lo que yo viví, de lo que yo vi, pensé. Y esa es una religión, es a estar allí un momento, a sentirte bien un momento, aún siendo cristiano, a Cristo en un momento y luego te vas, estás viviendo una religión. No necesariamente que seas católica, mormona, lo que quieras. Estás viviendo una religión, es una religión. Lo único que no es una religión es una relación con Cristo Jesús. Vivir en Cristo. Juan 15 dice que Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Jesús es el centro. Jesús es el tronco. Y ustedes los pámpanos, dice. Nosotros somos las ramitas que sale de eso. Dice, y el que permanece en mí llevará muchos frutos. Si permanecemos en Cristo Jesús, si permanecemos en Él, entonces recibiremos vida. Porque si la ramita se sale de la vid, entonces se muere, se seca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan necesario mantener una relación? Porque eso es lo que nos da vida. La palabra dice que el Padre es el labrador. Dios, el Padre, es el que nos quita. El labrador es el que le saca a las ramitas, ¿cierto? Lo que nos sirve. Dios nos va a ir en la medida de nuestro crecimiento, ¿cierto? Porque la ramita va creciendo, igual que toda planta, va creciendo a su tiempo, ¿cierto? Pero para eso necesita ser regada, necesita ser cuidada, y entonces ese cuidado lo da Dios. Y nos va creciendo, nos va sacando esas ramas. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo y sigamos dando fruto. ¿Y por qué contaba yo de las fiestas que yo iba? ¿Sabe qué? De lo que fueron. Se avergüenzan de decir de que fueron delincuentes, que andaban con pistolas, de que asaltaban con cuchillo. Muchos cristianos se aman, de que sepan de que los hermanos vayan a saber de que un día fuimos. Pero ¿sabe? Eso es lo que uno ha vivido. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y yo no me avergüenzo de contar esto. Y no me avergüenzo de decir que yo fui a una fiesta. ¿Sabe? Porque me sentía tan vacía, tan miserable. Y resulta que después tuve mi esposo, me casé, tuve mi hija y nada me hacía bien. Y es como el ciclo de vida que uno tiene como ser humano, ¿cierto? Tienes tu carrera, te casas con un buen esposo, una buena esposa, tienes una hija, una casa. Bueno, yo tuve todo eso. Y nada me sirvió, porque mi hija tenía 9 meses. Yo estaba apartada, tenía mi casa, tenía mi hija. Porque la Biblia en Juan capítulo 6, en el versículo 36, allí dice que Jesús dijo, yo soy el pan. Jesús dijo, lo voy a leer, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre.
Y luego dice, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Por qué leo este versículo? Porque cuando venimos a Jesús, ya no necesitamos esas cosas. Ya eso lo hacíamos para llenar ese vacío, para llenar nuestro tiempo, para estar en compañía. Porque creemos que estar con personas nos hace sentir pero no es así. Nuestro vacío, nuestra soledad sigue allí en nuestro corazón. Porque no hay nada en esta tierra. No hay esposo, hijo, no hay trabajo, profesión. No hay nada que sacie tu hambre. No hay nada que sacie tu sed. Porque lo único que es la vida, es la verdad, el camino. Él es la vida. Por eso que yo me atrevo a contar este testimonio. Por eso que yo me atrevo a contar esta historia. Porque es real, porque lo viví. Y cuando ustedes ven que yo publico versículos, que la loca ya empezó a predicar, que la loca ya empezó a hacer esto, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es lo que a mí me sanó. Es lo que a mí me libertó. Es lo que a mí me curó el corazón. Mi esposo, no fue mi carrera, no fue mi trabajo, no fue mi casa propia, sino que Dios en diversos momentos de mi vida estaba allí cuidándome, estaba allí protegiéndome con los coyotes cuando me fui sola, cuando me iba a pillar la policía, cuando iba en el bus. Todo eso fue Dios protegiéndome. ¿Por qué? Porque debía conocerle. Porque a Nueva York, vivir sola, vivir en la miseria del alma, porque no me topaba lo más bajo, debí conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en Mateo 9:12 dice que el sano no tiene necesidad de médico. Cuando creemos estar sanos, no tenemos necesidad de Jesús. Pero ¿sabes qué? Estamos lisiados, estamos enfermos del alma. Hay una soledad que no te deja vivir. Hay esas enfermedades del alma. Hay una tristeza en el corazón que no te deja vivir, que no te deja avanzar, que no te deja disfrutar lo que tienes. Entonces, por eso es que yo lo cuento. Porque no lo leí en un libro. Porque no tan solo lo leí en un libro, que es la Biblia. No tan solo lo escuché o alguien me lo dijo, sino que lo viví. Y si tú quieres vivir la verdad, y tú quieres vivir y darle vida, a tu alma, a tu espíritu, debes aceptar al Señor. Porque dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y con con ese versículo quiero terminar mi testimonio. No, tú tuvieras una enfermedad y vienes y tomas una medicina, una pastilla, y te la tomas y te hace bien, y es que esa enfermedad te tenía mal, y tomaste esa pastilla, y fue lo que te sanó, fue lo que te curó, fue lo que te dejó el dolor. Por eso que lo cuento, porque el Señor fue mi medicina, es mi medicina, y es lo que a mí me curó. Y no sé tú, pero si tú tuvieras esa medicina y ves a otra persona con la misma enfermedad, con los mismos síntomas, con los mismos dolores, y no la compartes, si tú ¿qué harías? Si tú tienes la medicina, si tú tienes la solución al problema de esa persona, a esa enfermedad, a eso que la hace sentir mal, ¿tú no se la darías? ¿Tú no le darías esa medicina a esa persona para que se sane? Yo creo que serían pocas las personas. Yo creo que son pocas las personas y decirle, ¿sabes qué? Me duele el estómago, la parte derecha, y que tú le digas, oh, yo también sentí ese dolor, y en esa misma parte, y esos mismos síntomas, ¿sabes? Tengo una pastilla que para tu enfermedad puede ser la cura. A lo mejor tú crees que no tienes una enfermedad. A lo mejor tú crees que estás bien, que no lo necesitas. También dije, cuando venían a predicarme mi hermano, yo decía, o te vas tú o me voy yo de Dios. Hasta que, ¿sabe qué pasó? Tuve que estar
lisiada, tuve que estar muy enferma, muy por el suelo para aceptar al Señor. Eso, si hoy tú no te sientes enferma, si hoy tú no sientes tristeza, soledad, que es difícil, porque todo ser humano que no tiene al Señor lo siente, porque tiene vacío en su corazón, ese espacio que necesita ocuparlo el Señor. Entonces, es difícil no dar la pastilla, la solución a alguien. Si tú no estás enfermo, no esperes a enfermarte. No esperes como yo, que tuve que llegar a Nueva York a vivir sola. Todo, estaba sola, no tenía nadie. Y ahí el Señor llegó a mi vida. Ese es mi testimonio. Le doy las gracias a los que escucharon. Le doy las gracias a los que los van a escuchar. Y quiero invitar, si el Señor tocó tu corazón, habló a tu vida, que puedas escribirme por un mensaje interno. Si hace tiempo nosotros no hablamos, si hace tiempo que no nos vemos, pero estamos en Facebook y estás viendo este mensaje, no sientas vergüenza. Quiero terminar con una oración, cerrando mis ojos y agradecerle al Señor, agradecerle al Espíritu Santo, Padre Celestial, porque tú nos cuidas, Señor, porque antes de la fundación de este mundo, tú ya nos habías elegido, nos habías escogido para ser apartadas para ti, Señor, para ser apartados para ti, Padre de la gloria. Gracias por cuidarnos en diferentes momentos de la vida, por llegar a mi vida. Y ahora te pido, Señor, por cada una de las personas que está viendo este video, por las que verán, y tu Espíritu Santo se ha revelado a la vida de ellos, que tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, eres un Dios que tiene ojo y ve, eres un Dios que tiene persona, eres un Dios que tiene oídos y escucha a aquel que clama a ti, Señor bendito. Eres un Dios real y estás vivo, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, y hoy vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. También quiero decirte que Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios murió y resucitó, entonces serás salvo, dice la Biblia. Te invito a que allí en tu lugar puedas cerrar tus ojos si quieres entregarle tu vida al Señor. Un día yo lo hice a través de chat, un día yo lo hice a través de Facebook, y hoy día te invito a que puedas hacerlo tú, allí donde estás. Más importante, necesitas decirlo con tu boca, pero más importante que eso, necesitas creerlo. Y dice la palabra que entonces serás salvo. Vendrá el Señor contigo, le estarás abriendo tu corazón para que Él entre allí y cene allí. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y repetir lo que yo voy a decir, pero más que decirla, debes creerla. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, decirlo, y creyeres en tu corazón que Él está vivo, entonces serás salvo. Cerramos nuestros ojos. Padre, repite allí en tu casa: Jesús, te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Te pido perdón por darte la espalda todos estos años. Y te entrego mi vida para que tú la gobiernes, para que seas el dueño y el rey de mi vida. Te entrego mi corazón y reconozco que tú moriste y resucitaste al tercer día, y hoy vives y estás vivo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por llegar a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les mando un besito grande. Que el Señor les bendiga. Un besito grande.